Un niño devuelve un perro perdido a su dueño. Al día siguiente recibe una llamada que cambia su vida. La ciudad siempre se sentía más fría cuando el sol se hundía tras el horizonte agrietado, dejando tras de sí un cielo manchado de vetas descoloridas de oro y óxido. El chico se ajustó más la delgada sudadera con capucha mientras caminaba por la misma acera irregular que había llevado a casa todos los días durante años. Sus zapatillas, con las suelas gastadas y lisas, hacían poco ruido contra el hormigón. Las farolas parpadeaban sobre él, su débil resplandor apenas mantenía a raya la oscuridad progresiva. Siempre era lo mismo, silencioso, vacío, indiferente. Su apartamento estaba a unas pocas cuadras de distancia, un edificio bajo con la pintura descascarada y ventanas que vibraban cuando se levantaba el viento. El propietario nunca se molestaba en hacer reparaciones y las quejas de los inquilinos no recibían respuesta. Pero así funcionaban las cosas aquí. A nadie le importaba, y nadie esperaba que le importara. Su padre, un hombre agotado por años de trabajo, trabajaba turnos nocturnos en una fábrica al otro lado de la ciudad. Algunas noches, volvía a casa con grasa todavía untada en las manos, los hombros encorvados por el cansancio. Otras noches, apenas volvía a casa. Había sido así durante años. El niño había aprendido a cocinar lo poco que tenían, a doblar su ropa sin que nadie se lo dijera, a navegar por el mundo sin esperar una mano que lo guiara. Había dejado de pedir cosas hacía mucho tiempo. No tenía sentido, pero incluso en el silencio de su vida, había momentos, pequeños, casi imperceptibles, en los que surgía un destello de esperanza. A veces era la calidez de un viejo libro de la biblioteca pública, con las páginas gastadas por las manos de innumerables lectores antes que él. A veces era la breve satisfacción de resolver un complicado problema de matemáticas en la escuela, incluso si nadie se daba cuenta. El mundo tenía sus formas de recordarle que estaba solo, pero había aprendido a vivir con eso. Esa tarde, cuando dobló la esquina del callejón cerca de la vieja tienda de conveniencia, algo inusual le llamó la atención. Un Golden Retriever, con el pelaje aún limpio a pesar de la mugre del vecindario, estaba parado en medio del pavimento agrietado, con la cola ligeramente baja pero sin miedo. El contraste era desconcertante. Un perro como ese no pertenecía allí. Tenía el aspecto de algo bien cuidado, algo amado. Sus profundos ojos castaños se encontraron con los suyos, curiosos pero cautelosos. Vaciló. La voz de su padre resonó en el fondo de su mente. Una severa advertencia de años atrás. No traigas perros callejeros. Los perros callejeros eran otra boca que alimentar, otro problema que resolver. Pero este no era un perro callejero, ¿verdad? Tenía que pertenecer a alguien. El perro no corrió cuando se acercó. Simplemente meneó la cola, una vez, como si decidiera que no era una amenaza. Se agachó, extendió una mano, buscando cualquier señal de miedo o agresión. No apareció ninguna. En cambio, el retriever olisqueó sus dedos antes de presionar su nariz húmeda contra su palma. Había algo inquietante en la facilidad con la que el perro confiaba en él. Era como si hubiera estado esperando a que alguien lo encontrara. Una mirada alrededor de la calle le dijo que nadie lo estaba buscando. Las tiendas cercanas estaban medio vacías, sus letreros de neón parpadeaban por el cansancio. Un grupo de chicos mayores merodeaba cerca de la licorería, pasándose un cigarrillo entre ellos, con una risa aguda contra el aire de la noche. Sabía que no debía preguntarles nada. Si veían un perro perdido, lo ahuyentarían o intentarían reclamarlo para sí mismos. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. No tenía idea de qué hacer con él. No podía llevárselo a casa, al menos no de forma permanente, pero tampoco podía dejarlo allí. La ciudad no era amable con las cosas que se perdían. Después de un momento de vacilación, se puso de pie y le hizo un gesto al perro para que lo siguiera. Lo hizo. El camino de regreso fue más lento de lo habitual. El retriever trotaba a su lado, olfateando ocasionalmente envoltorios tirados y periódicos rotos. Un auto que pasaba disminuyó la velocidad. Su conductor los miró a través de una ventana medio bajada, pero no se detuvieron. Cuando llegó al edificio donde vivía, el cielo se había oscurecido hasta convertirse en un profundo color carbón, y las farolas de la calle proyectaban sombras largas y fragmentadas. Miró hacia la ventana de su apartamento. No había luz. Su padre no volvería a casa hasta dentro de unas horas. Con un suspiro silencioso,
Abrió la puerta y llevó al perro al interior. El apartamento era pequeño, apenas lo suficiente para 2 personas, pero al perro no parecía importarle. Se acercó a un rincón de la habitación y se sentó, golpeando suavemente el suelo con la cola. Se agachó a su lado, rozando con los dedos el collar del perro. La placa de metal era suave bajo sus dedos, grabada con un nombre que no podía distinguir con la luz tenue. Pero allí estaba un número. Se le encogió el pecho. Quien fuera el dueño de este perro probablemente lo estaba buscando. Buscó su teléfono, la pantalla estaba rota, pero todavía funcionaba. Marcó el número y esperó. La línea sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. La voz del otro lado era profunda y firme, con una autoridad tranquila que le provocó un escalofrío inesperado. No había ira, solo alivio mesurado. El hombre escuchó mientras el niño le explicaba dónde había encontrado al perro. Luego le agradeció, sinceramente. Dijo que vendría a buscarlo mañana. Después de colgar, el niño se quedó allí sentado durante un largo momento, mirando la pantalla oscurecida. El perro lo observó, inclinando ligeramente la cabeza, como si percibiera el cambio en el aire. Esa noche, lo dejó allí. Encontró una toalla vieja y la extendió en el suelo, pero el retriever lo ignoró y se acurrucó junto a su cama. Podía escuchar su respiración constante, el suave roce del pelaje contra la tela. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el apartamento no se sentía tan vacío. Acostado en la penumbra, se permitió cerrar los ojos. El peso de la soledad se alivió un poco. Solo por esta noche. No estaba solo. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas agrietadas, proyectando estrechas franjas de oro pálido sobre las paredes. El niño parpadeó ante el brillo, momentáneamente desorientado por el calor desconocido acurrucado junto a su cama. El Golden Retriever se movió, estiró las patas antes de levantar la cabeza para mirarlo, con los ojos tranquilos y confiados. La tranquila compañía de la noche anterior casi lo había hecho olvidar la realidad que lo esperaba afuera. Pero ahora, mientras se incorporaba y se frotaba los ojos, el peso del día se hizo sentir. El perro tenía dueño y era hora de recuperarlo. Se movió por el apartamento con el tipo de silencio practicado que le daban los años de vivir en un espacio demasiado pequeño para 2 personas, con demasiadas cosas, sin decir entre ellos. La ausencia de su padre no era sorprendente, pero la vista de la silla vacía en la mesa tambaleante de la cocina todavía le hizo sentir un hundimiento en el pecho. El niño tomó una rebanada de pan de la encimera, dura en los bordes pero todavía comestible, antes de mirar al retriever, que estaba sentado pacientemente junto a la puerta, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. El paseo fue más largo de lo esperado. La dirección, garabateada apresuradamente en el reverso de un recibo, lo llevó por calles familiares y luego a otras desconocidas. El aire era diferente allí, más limpio, las aceras más anchas, las casas más altas con césped cuidado y setos prolijamente recortados. El tipo de lugar donde la gente no dejaba las ventanas rotas durante semanas porque no podían permitirse arreglarlas. Se sentía fuera de lugar. Cada paso le traía una extraña mezcla de inquietud y curiosidad. La casa era más grande de lo que había esperado, situada al final de un largo camino de entrada bordeado de adoquines de piedra que se sentían demasiado lisos bajo sus gastadas zapatillas. Dudó cerca de la puerta, mirando al retriever que estaba a su lado. El perro parecía tranquilo, moviendo ligeramente la cola como si supiera que estaba en casa. Antes de que pudiera decidir qué hacer, se abrió la puerta principal. El hombre que salió era de hombros anchos y erguido, con el tipo de presencia que hacía que la gente se fijara en él. Su cabello, aunque mayormente oscuro, tenía mechas plateadas en las sienes, y había algo agudo en su mirada, evaluadora, calculadora. Por un breve momento, el chico se preguntó si había cometido un error al venir allí. Entonces la expresión del hombre se suavizó cuando vio al perro. El alivio cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por la curiosidad cuando sus ojos se posaron en el chico. Dio un paso adelante, con la mano apoyada en la cabeza del retriever, mientras murmuraba algo que el chico no pudo entender. Luego se enderezó y le preguntó cómo había encontrado al perro. El chico se lo explicó, manteniendo sus palabras simples, ignorando cualquier sugerencia de que había sido algo más que casualidad. Pero el hombre lo estudió con atención. Su mirada se detuvo en los puños deshilachados de la sudadera con capucha del chico,
la forma en que sus dedos se movían ligeramente a sus costados. Cuando el hombre mencionó una recompensa, el chico negó con la cabeza antes de que la oferta pudiera siquiera formarse por completo. No lo había hecho por dinero. La respuesta debe haber tomado al hombre por sorpresa porque por primera vez algo ilegible brilló en su expresión, algo casi impresionado. Hubo una pausa antes de que el hombre hiciera otra pregunta. ¿Tenía el chico algún plan para el futuro? Las palabras pesaron entre ellos, cargadas por una expectativa que el chico no sabía cómo cumplir. Nunca le habían preguntado eso antes. Los profesores de la escuela hacía tiempo que habían dejado de molestarse en hacerlo, y las conversaciones de su padre rara vez iban más allá de recordarle que apagara las luces cuando no las usara o que comprara más sopa enlatada en la tienda. Había pasado tanto tiempo concentrado en superar cada día que nunca había considerado realmente lo que vendría después. Así que dudó, sin saber qué decir. El hombre no lo presionó para que respondiera, pero había algo de conocimiento en su silencio. Antes de que el chico pudiera darse vuelta para irse, el hombre metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña y nítida tarjeta de visita. Si alguna vez necesitaba algo, que llamara. Las palabras no fueron dichas como una cortesía pasajera, sino como algo deliberado, algo que tenía peso. El chico tomó la tarjeta, pasó el pulgar sobre las letras en relieve, sintiendo la ligera textura debajo de su piel. Asintió, sin confiar en sí mismo para decir nada, y se la metió en el bolsillo antes de regresar por donde había venido. El camino a casa se sintió diferente. Las calles eran las mismas, las grietas en el pavimento no habían cambiado, pero algo en el chico había cambiado. Tal vez, solo tal vez, había algo más allá de la estrecha extensión de su vida. Tal vez había algo más que simplemente sobrevivir cada día. El pensamiento lo acompañó, desconocido pero no inoportuno. Cuando llegó a su apartamento, el cielo se había oscurecido y un tranquilo tono azul se había instalado sobre la ciudad. El retriever se había ido, y sin embargo, de una manera extraña, algo permanecía. Pasó los dedos por el borde de la tarjeta de visita en su bolsillo antes de finalmente sacarla, leyendo el nombre impreso en letras claras y negritas. Se preguntó si alguna vez tendría una razón para usarla. Esa noche, el apartamento se sintió más vacío de lo habitual. La ausencia de la respiración tranquila del retriever era más notoria de lo que esperaba, y el sueño llegó lentamente. No dejaba de pensar en el rostro del hombre, en la forma en que lo había mirado, no con lástima, sino con una especie de reconocimiento, como si hubiera visto algo digno de mención. No estaba seguro de por qué eso lo inquietaba. Horas después, cuando sonó el teléfono, el sonido rompió el silencio con una urgencia aguda. Por un segundo, creyó que lo había imaginado. Pero no, sonó de nuevo, la vibración zumbando contra la pequeña mesita de noche de madera junto a su cama. Su corazón se aceleró. Nadie lo llamaba nunca. Apenas usaba el teléfono salvo para comprobar la hora o avisar a su padre si llegaba tarde. Dudó antes de descolgar. Presionó el teléfono contra su oído. La voz del otro lado era una que reconoció de inmediato. El hombre. Pero algo era diferente. La autoridad casual de antes había desaparecido, reemplazada por algo más frío, más urgente. El chico sintió que se le encogía el estómago cuando el hombre habló rápidamente, sus palabras cortantes y deliberadas. Necesitaba reunirse de inmediato. El chico se incorporó, con la mente acelerada, el sueño olvidado. Preguntó por qué, pero el hombre se limitó a repetir lo que dijo. No era una petición, era una necesidad. Algo en la forma en que habló le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Miró el reloj de la pared y vio cómo los números rojos avanzaban. Era tarde, demasiado tarde para salir, pero la sensación en sus entrañas le decía que no era algo que pudiera ignorar. Se levantó de la cama con cuidado, sus pasos ligeros contra el suelo. Buscó su sudadera con capucha y se la puso mientras agarraba el teléfono y las llaves. El apartamento estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico. El aire todavía estaba cargado con el peso de las cosas no dichas. Tras echar una última mirada a la habitación vacía, salió a la fría noche y la puerta se cerró con un clic tras él. La noche era más fría de lo que había esperado. El viento era cortante y cortaba la fina tela de su sudadera con capucha mientras se abría paso por las calles vacías. La ciudad tenía un aire diferente a esa hora, silenciosa, expectante,
como si algo invisible estuviera observando desde los callejones y las puertas poco iluminadas. Mantuvo las manos enterradas en los bolsillos, los bordes de la tarjeta de visita presionando contra sus dedos. El hombre le había dicho que se reunieran de inmediato. Había urgencia en su voz, algo que había puesto de los nervios al chico. Pero también había habido autoridad, del tipo que dejaba poco margen para la vacilación. Así que se había ido. El aparcamiento estaba casi desierto, solo un tramo de pavimento agrietado bajo luces amarillas parpadeantes. El hombre ya estaba allí, de pie junto a su coche, su figura medio ensombrecida. No había rastro del alivio o la curiosidad de antes, solo algo más frío, más duro. El chico aminoró el paso, de repente consciente de la inquietud que le subía por la columna vertebral. Algo iba mal. La voz del hombre cuando habló carecía de su calidez anterior. No preguntó si el chico tenía frío o si tenía problemas para encontrar el lugar. No le agradeció por haber venido. En cambio, sus palabras fueron medidas, cada sílaba colocada con cuidado peso. Algunas personas habían visto al chico con el perro. Algunas personas habían hecho suposiciones. El chico frunció el ceño, las palabras no tenían mucho sentido. Había devuelto el perro. ¿Por qué alguien supondría que se lo había llevado? El silencio del hombre se prolongó demasiado y al chico se le revolvió el estómago. Algo en esto no era solo un malentendido. Había algo más, algo no dicho, algo deliberado. Podía verlo en la forma en que el hombre se ponía de pie, en la forma en que flexionaba los dedos a los costados, como si ya hubiera librado una batalla en su mente y hubiera perdido. El chico abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera formar las palabras, el aire cambió. Un zumbido bajo, el crujido de los neumáticos sobre la grava. El chico se giró justo cuando los faros lo pasaron por encima, cegándolo por un momento antes de que el vehículo se detuviera lentamente. Un coche de policía. Las puertas se abrieron y aparecieron dos figuras, con pasos deliberados. Algo agudo y eléctrico atravesó el pecho del chico. Esto no era una coincidencia. Los oficiales no dudaron, no se detuvieron a hacer preguntas. Uno de ellos, un hombre de mandíbula gruesa y ojos pequeños y oscuros, inclinó la cabeza ligeramente mientras miraba al chico de arriba abajo. Luego exhaló como si ya hubiera tomado una decisión. Otro chico de la calle causando problemas, otra llamada a altas horas de la noche que apenas requería esfuerzo. El segundo oficial, más ancho, más lento en sus movimientos, ni siquiera le dedicó una mirada al hombre que los había llamado. El chico dio un paso atrás, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Esto no estaba bien, no había hecho nada malo. Trató de explicarse, con la voz quebrada por el peso de la incredulidad, pero el primer oficial solo resopló, sacudiendo la cabeza como si ya lo hubiera oído todo antes. El perro de un hombre rico desaparece y luego un chico del lado equivocado de la ciudad lo encuentra mágicamente. No se lo creyeron. Nunca lo habían hecho. El chico se volvió hacia el hombre, con los ojos muy abiertos, y una pregunta que no tuvo tiempo de hacer. ¿Había hecho esto? ¿Los había llamado? ¿O había intentado detenerlo y había fallado? La expresión del hombre permaneció ilegible, encerrada detrás de algo inalcanzable, algo que hizo que la sangre del chico se helara. Cualquiera que fuera la respuesta, no importaba. Unas manos ásperas lo agarraron antes de que pudiera moverse. El primer oficial tiró de sus brazos hacia atrás, retorciéndolos lo suficiente para enviar una punzada de dolor a través de sus hombros. El niño forcejeó. Sus palabras eran desesperadas, frenéticas. Esto no estaba bien. Esto no era justo. Había hecho lo correcto. El perro se había perdido. Él solo había querido ayudar. Pero la justicia nunca había sido parte del mundo en el que vivía. A través de la ventana, vio al hombre que lo observaba. Aún sin hablar, aún sin moverse. Lo último que el chico vio antes de que el auto se alejara fue el rostro del hombre, apenas iluminado por las luces parpadeantes del estacionamiento. Y luego se fue. El viaje fue corto, pero se sintió interminable. Los oficiales hablaban entre sí, como si él ni siquiera estuviera allí. Sus voces estaban mezcladas con diversión, la crueldad casual de personas que habían hecho esto miles de veces antes. Lanzaban palabras como si fueran hechos. Cómo los niños de lugares como el suyo siempre tenían excusas. Cómo nunca asumían la responsabilidad. Cómo siempre actuaban como si el mundo les debiera algo. El chico apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas, pero no habló. ¿Qué sentido tenía?
Nada de lo que dijera cambiaría lo que ya se había decidido. La estación estaba tan fría como la noche afuera. Lo ficharon como lo habían hecho cientos de veces antes. Nombre, edad, dirección. Respondió cada pregunta con los dientes apretados, su voz apenas audible. No les importaba. El proceso era rutinario para ellos. Le tomaron las huellas dactilares. La tinta manchó sus yemas de los dedos como si lo marcaran permanentemente. Un registro, una etiqueta, una nueva realidad que se escribía sobre la verdad. Le quitaron la sudadera con capucha, le vaciaron los bolsillos. La tarjeta de visita se le escapó de las manos y aterrizó en el escritorio de metal con un sonido silencioso que se sintió más fuerte que todo lo demás. Uno de los oficiales la miró, pero no se molestó en recogerla. Solo otro pedazo de basura en el sistema. Entonces la puerta de la celda se cerró detrás de él y el mundo exterior se convirtió en algo inalcanzable. Se sentó en el banco duro, mirando al techo. La injusticia pesaba en su pecho, presionando contra sus costillas, lo que le dificultaba respirar. Sabía que el mundo era injusto. Sabía que la gente como él no tenía segundas oportunidades. Pero esto era diferente. Esto no era un error. Esto no era algo que pudiera arreglar manteniendo la cabeza gacha y permaneciendo en silencio. Nadie vendría por él. Excepto... Sus dedos temblaron contra su rodilla. La tarjeta. Todavía estaba en su bolsillo. Se habían llevado todo lo demás, pero habían pasado por alto eso. Sus manos temblaban cuando la sacó, los bordes ligeramente doblados por haber estado agarrados con demasiada fuerza. Nunca había querido usarla. Nunca había querido necesitarla, pero ahora era lo único que le quedaba. Con una respiración profunda marcó el número. Sonó una vez, 2 veces. El silencio en el otro extremo se prolongó más de lo debido. Entonces, una voz. Alguien contestó. La voz en el otro extremo fue aguda, inmediata, sin vacilación, sin duda. ¿Dónde estás? El niño se quedó sin aliento. Apenas logró balbucear el nombre de la comisaría antes de que la línea se cortara, dejándolo en el mismo silencio frío que lo había rodeado desde que lo habían empujado dentro de la celda. Se quedó mirando el teléfono, con los dedos todavía aferrándolo como si soltarlo fuera a cortar la única cuerda de salvamento que le quedaba. El pulso le martilleaba contra las costillas. Realmente había funcionado. Se había imaginado la urgencia de esa voz. De verdad alguien iba a ir a buscarlo. Los minutos transcurrieron lentamente, alargándose hasta convertirse en algo insoportable. El peso de la injusticia presionaba contra su pecho. Su mente reproducía cada segundo de la noche con detalles nítidos e implacables. El coche patrulla, el rostro ilegible del hombre, la risa burlona de los oficiales, la tinta que manchaba sus dedos, marcándolo de una manera que parecía permanente. Entonces, el silencio se rompió. Una conmoción estalló en la recepción, voces que cortaban el silencio como una cuchilla. Gritos. No los gruñidos lentos y poco entusiastas de los oficiales acostumbrados a doblegar la ley a su voluntad, sino algo diferente, algo autoritario, algo furioso. El chico se levantó de golpe del banco, con el cuerpo tenso mientras unas pisadas fuertes golpeaban contra las baldosas. Entonces, la puerta de la celda se abrió de golpe y allí estaba él. El mismo hombre que había estado en ese estacionamiento, observando, ilegible. Pero ahora no había rastro de ese frío desapego. Su rostro era atronador, su mandíbula apretada con una furia apenas contenida. Detrás de él, hombres con trajes oscuros irrumpieron. Su presencia era innegable, su confianza atravesando la habitación como una amenaza silenciosa. Abogados. Y detrás de ellos, detrás de todos ellos, había otro hombre, mayor, con su uniforme impecable, su expresión más fría que el aire nocturno afuera. Un oficial de alto rango, uno con poder. La comisaría, que antes se llenaba del zumbido perezoso de los agentes que nunca habían sido interrogados antes, cayó en un tenso silencio. Los que habían arrestado al chico se pusieron rígidos. Su arrogancia despreocupada se desmoronó cuando todo el peso del momento recayó sobre sus hombros. Uno de ellos, el que había sonreído mientras apretaba las esposas, el que se había reído cuando el chico intentó explicarse, dio un paso atrás lentamente, con las manos temblando a los costados. Se estaba dando cuenta, demasiado tarde, de que había cometido un error. El hombre no perdió el tiempo. Su voz era controlada, pero la rabia que había debajo era inconfundible.
Exigió la liberación inmediata del chico. Su tono no dejaba lugar a discusión. Los agentes buscaron palabras, excusas débiles que no se sostuvieron bajo las miradas penetrantes de los abogados a su lado. El oficial de alto rango no dijo nada. Simplemente observó con la mirada fría e inflexible de alguien que toma nota de cada falla en la sala. El chico apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que un oficial, uno que lo había fichado sin pensarlo 2 veces, se apresurara a abrir la celda. El clic del metal resonó demasiado fuerte en el silencio. Sus manos temblaron levemente cuando abrió la puerta. El chico dio un paso adelante, sintiendo sus piernas inestables, como si hubiera estado encerrado durante días en lugar de horas. Pero el hombre no había terminado. No se dio la vuelta para irse. En cambio, miró lentamente a los oficiales, su mirada quemándolos como fuego sobre madera seca. Esto será manejado. Las palabras no fueron gritadas, no fueron pronunciadas con amenazas o ira. Simplemente fueron dichas como un hecho, una promesa silenciosa de algo irreversible. Y los oficiales, especialmente el que se había reído, parecían enfermos. Entonces, el hombre se volvió hacia el chico, su expresión cambió. La furia todavía estaba allí, hirviendo a fuego lento debajo de la superficie, pero ahora, algo más se había asentado en su lugar, algo deliberado. El chico lo siguió fuera de la estación. El aire frío le golpeó la piel como una bofetada. Hasta ahora, no se había dado cuenta de lo sofocante que había sido la estación, de lo pesado que había sido el aire dentro de esas paredes. La noche seguía siendo oscura, pero ya no parecía que algo se cerrara a su alrededor. Se sentía abierta, expansiva, como si algo se hubiera agrietado lo suficiente para dejar pasar la luz. El hombre no habló de inmediato. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en algún lugar a lo lejos. Entonces, finalmente, exhaló. No perteneces a un lugar como ese. El chico se estremeció. No estaba seguro de por qué. Tal vez era porque nadie le había dicho algo así antes. Tal vez porque, por primera vez, casi lo creyó. El hombre no ofreció una disculpa. No dijo lo siento por lo que pasó, porque ambos sabían que palabras como esas no significaban nada cuando el daño ya estaba hecho. En cambio, le ofreció algo más, algo que el chico no había esperado. Una oportunidad. No era una promesa vaga, no era un gesto vacío hecho por la culpa. Era algo concreto. Un trabajo, una beca, una salida. Una manera de salir del camino que ya se había trazado para él y tomar algo diferente. Algo que lo llevara a otro lugar. El chico dudó. Su mente corría, dándole vueltas a la oferta una y otra vez en su cabeza, buscando el truco, el costo oculto. Confiar en la gente nunca lo había llevado a ningún lado, salvo hacia abajo. El mundo le había enseñado esa dura lección demasiadas veces antes. Y sin embargo, esto era diferente. Porque cuando miró al hombre, no vio compasión, no vio obligación, vio algo más. Una puerta se abrió, una oportunidad de pasar, tragó saliva, asintió, y así, todo cambió. El aire de la noche ya no se sentía tan frío. La ciudad ya no se sentía tan vacía. Su vida, una vez destinada al silencio y la lucha, había cambiado en una sola noche. Y todo comenzó con un perro perdido.